atento al consejo de Dios, porque es el consejo de Dios, es la palabra de Dios. I want you to say, ¿Cuántos quieren be exponerse attentive a la to the palabra advice de of God. Dios? How many want to be Así expose como yourself to the cuando word of vamos a la God? playa, mire, mi hija ayer se puso a los know, rayos del sol y quedó quemadita. my Así mismo, daughter went nos vamos a exponer a los rayos de la palabra de Dios para to the que lake la and- palabra de Dios queme. Mire, escuche lo que le voy a decir, queme todo lo malo en nosotros, She exposed herself to the todo lo sun. malo. And the same thing Para we're going que to do to the queme word of God, so that La God's grasa, word would hermano, burn el everything pecado that is que aún bad, queda en the sin nosotros. that is Porque, still within hermano, us. Brother, todavía no somos santos we are not 100%. holy Vamos en un 100%. camino a la We're not- santificación We're in día the a process día. of sanctification every day. Y esto Amen. cuesta, hermano. Esto es And del that esforzado y del valiente. is for those who are De brave aquel and que courageous, quiere. of the one who Amén. Y wants estamos to. en una Amen. lucha, porque yo tengo una That lucha we're interior conmigo mismo. In a Y he hecho al interior hombre fight. viejo y el hombre And nuevo the old está ahí. man Estamos and en the una new man, lucha, ¿o and no? we're there in a fight. ¿Estamos Amen. así o no? We're doing Porque the ahí such. demostramos que estamos Because there we're peleando showing that we're fighting la buena batalla. the good battle. Amén. Amen. Y ese es el cristiano. That is the Christian. Y hoy vamos a hablar de propósitos. And today we're going to speak about purpose. ¿Cuántos tienen un propósito en Dios? How many have a purpose in God? ¿Cuántos tienen un propósito en Dios? How many have a purpose in Yo God? quiero que levante la mano si usted And se considera que tiene un propósito en I Dios. want you to raise up your hand if you consider yourself having a Amén. purpose Y with déjeme God. decirle más, Amen. And que let no me hay tell you ser even humano more. en la tierra que no tenga un propósito en Dios. There's not a human being Hablando in this del earth mundo y hablando del cristiano. that does not have a purpose in God. Porque aquel Speaking niño of the que world nace and de una Christian. violación es propósito de Dios. Because of a person that is No born estoy out of, hablando de la violación, estoy hablando del nacimiento del niño. Porque si es nacido es if porque Dios that le ha child dado was la born, vida. is because God Él gave es him el that que da la life. vida. God is the one Amén. that gives life. Y Amen. tú y yo tenemos So, un propósito. you and I, Y we have a mientras purpose. estaba ahí And alabando a Dios, as I was le daba worshiping gracias God, al I was Señor. giving God thanks. Porque no somos como el mundo. Because we're not like the world. El mundo no tiene esperanzas. We don't have, El mundo no the tiene world does propósito. not have El hope mundo or camina purpose. sin rumbo, The world sin un walks rumbo without fijo, hermanos. anywhere to go, target. Tú y to yo go to. caminamos con un rumbo fijo, We're going con un in a propósito, straight con path. una esperanza. We're Yo going camino with a hope. mirando al camino al cual voy que se way derechito al cielo, that is hermano. going straight to No heaven. puedo desviarme ni a derecha, I can't ni drift puedo desviarme a izquierda. to Mi the right camino or to tiene the que left. ser centrado My en way Cristo Jesús. has to be centered in Christ Y ese es el Jesus. propósito And de that Dios. is the purpose of God. Y le doy gracias, hermano. And I give you Porque thank quién you, era brother, yo because para who que was Dios I escogiera mi vida, for God to choose my life para que yo tuviera un propósito en Él. so that I would have a purpose ¿Quién in Him? eras tú? ¿Quién era Who yo, are you? hermano? Who are I? Who was Ponte a I, brother? pensar. Just think. Dicen los que estudian Those who were studying, que en la tierra hay más de 8.000 millones de seres humanos. there's about more than Eso es lo que 80 cuenta el ser humano. million people. And Pero that is tú what the y yo estamos en el humankind is propósito de counted of. Dios. But you and I, we're in the purpose of God. Nosotros somos más que vencedores. We are Somos more than overcomers. bendecidos We are en Cristo blessed. Jesús. In Christ Jesus. El día que tú naciste, The day that you were born, yo te he contado la I experiencia told you the en el experience matrimonio. in the marriage. Aquel gusanito tan pequeño que That tiene una sperm cabecita cell y una colita That had a, y has que a head corrió and a entre tail. millones, hermano, And millones amongst de millions, espermios. beloved, millions of sperms. Cuando capturó aquel óvulo, When it fertilized that egg, dejó afuera la colita y se metió la cabecita. Por eso dice que ya the tail broke off and seremos cabeza y no cola. it fertilized that egg. So that's where the word of God is Ahora, fulfilled, ponte that a we're gonna be pensar, head and not hermano. tail. So now think, brother. Es lo mismo It's the que en lo same natural, in the entre natural, millones de personas, amongst millions of entre people, millones de espermios, amongst millions of que tú sperms, estés sentado aquí. that you are seated ¿No es here. propósito de Dios? Is this not purpose of ¿No es God? propósito de Dios que te dio la vida, Is que te this dio not el purpose of ser? God that give you the life and give you the being? Es por eso que tenemos que ser tan agradecidos de That is Dios. why we have to be so grateful to Y te God. digo, hermano, mira, yo vivo And I'm telling agradecido you, de Dios. I live Hay grateful alabanzas to que God. rompen mi corazón. There's worship Por that ejemplo, breaks esa que my estaban heart. tocando, que Él rompe toda Like the one that mentira, says that hermano. He breaks all lies, brother. ¿Cuántas mentiras nos How many rompió para que nosotros pasáramos y Lies estemos, that He not y breaks so estemos that donde we can estemos? be where we are. ¿Cuántas mentiras en la escuela nos many quisieron lies meternos de que veníamos del mono? They wanted to lie to us Hermano, about todavía no me veo la cola. that we came from the monkey, and brother, I don't see a tail behind me. O que el Yet- hombre, hermano, Or that the man era un ignorante is an ignorant que no sabía person, hablar. that he did not know how to talk.
No sé si ustedes han visto esas películas que lo hacen a los hombres primitivos de la era de la piedra que le llaman. I don't know if you've seen those caveman movies. ¿Usted cree eso? Do you believe in that? Cuando la palabra de Dios me When dice a mí the word of God que el tells me propósito de Dios cuando creó la tierra the purpose of God when he created the earth, y Dios lo hace todo tan perfecto and he porque does everything so fue perfect, en orden. and it was in order. Nos creó primero al hombre He created first men y al final la tierra. and then the earth. ¿Se imaginan si no hubiese creado nosotros primero? ¿Dónde Can you estaríamos? imagine if he would not create Y al us final la first tierra. and then the earth? Dios es God ordenado. is God of order. Y por eso usted y yo tenemos que romper toda mentira del And that is diablo. why you and I, we have to break Cuando every ustedes le lie, vengan a every decir lie of que the el hombre enemy. When you're telling primitivo, me que el hombre de la era de la piedra, que el hombre neandertal, that the man was a mentira del caveman, diablo. and that's the lie of the enemy. Dice la palabra The de word of God Dios says que el hombre fue creado ¿a qué? that man A was imagen created y to the semejanza image de and Dios. likeness of God. El hombre era un hombre perfecto, The man hermano. was a perfect man, Perfecto, con inteligencia, with con la intelligence, sabiduría de with Dios. the wisdom of God. Imagínese que Dios llamó a Adán y le dijo, And ponle imagine nombre a that God todos called los animales. Adam to name all the ¿Cuántos animales animals. hay en la tierra? How many Y animals le are in puso this world? nombre a cada uno de ellos. And he put a name to every single Yo one creo of que ni them. ahora nosotros somos tan inteligentes como lo era Adán, And I think that we're not even porque as todo close esto to se ha perdido intelligent por as el pecado, Adam, because por el everything has pecado. been Y mire, downgraded because of y the el sin. propósito de Dios, And look, the todo el purpose of libro, God, toda la Biblia es un the whole propósito de book of Dios. God Y is cada God's hombre ha purpose. cumplido un propósito importante en And esta every tierra. man has fulfilled a Se le purpose. dice los propósitos in this eternos de Dios. Y yo It- meditaba, it's ¿por qué called eterno? in Porque the primero la palabra de eternal Dios es purpose of God. eterna. First of all, because Y God's segundo, word porque is los eternal. ejemplos que nos dejó el Señor And son second, eternos. is because the examples Si that hablamos God del left us are propósito de eternal. Abraham, And hasta we're el día de hoy speaking about nos sirve Abraham, de God's propósito, de ejemplo. He serves as an example. Y la palabra de Dios no perece. And the word of God does not perish. Por más que quemen Biblias y Biblias As- y Biblias, no matter how hermano, many Bibles they burn, el propósito de Dios está en los aires, está God's en tu purpose vida, is in the está en air, mi is in you, vida. is in me, is Y in el my life. propósito de Dios no God's muere purpose cuando el hombre quiere, ni does muere not cuando el die diablo when God quiere. wants to, nor when the devil wants to. Pero nosotros estamos aquí en esta We are tierra here in this earth porque somos because we are el propósito God's de Dios. purpose. La iglesia de The Cristo church Jesús of Christ. es el propósito de is Dios en la God's tierra. purpose ¿Y in this cuál es el earth. propósito? And what is the De purpose? llenar un espacio To aquí fill a en la space tierra, here in this earth, de respirar un aire más of- puro. to breathe a more clear air. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? What is the purpose of the church? Llevar el mensaje de la salvación. To take God's salvation to message Mire, to this y le doy world. gracias a Dios porque hemos sido And I give God thanks because we have been sensibles a la voz de Dios. sensible to God's voice. Y le doy gracias por los And I give God utensilios thanks que for the tenemos. utensils that we have here. Como lo dijo un día el hermano Blas, que me gustó tanto, tenemos la redención, As Brother Blas said one time, we have the redemption, el pacto we have the covenant, y el chofar que está and the abajo shofar that is como underneath victoria. is the victory. Y todo eso son propósitos de Dios. And all of that is God's purpose of God's Todos purpose. esos son propósitos All de of those Dios. things are God's purpose. Diga, hermano mío, y And con you can say with convicción en su My corazón, brother, with conviction in your heart, Dios tiene un propósito grande en mi vida. God has a purpose, great purpose Porque with my déjeme life. decirle que Because Dios no let me es, tell you that como God, he escuchado mucho y me molesta cuando dicen mi Diosito. and I've Mi heard Diosito. my little God in Un Spanish. Diosito. Ese Diosito no puede hacer That little nada. God cannot do Pero yo anything. tengo un Diosote que But puede hacer nevertheless, I muchas have cosas a y todas great las que God hace son that can do grandes. so many things, Los and so many things propósitos he does them great. And the Que purpose cada hombre that every man que vemos en la Biblia that we see in the Bible, eran propósitos gigantes there are purpose that are great, que hasta el día de hoy se nombran, that until today are que named, hasta el día de hoy nos sirven de that ejemplo. until today they serve as an example. Y vamos a leer And we're going to read capítulo 2 del libro de Éxodo. Exodus chapter 2, Del 1 al 10. from 1 to 10. Yo sé que conocen a este personaje. And I know that you know this Es un character. personaje muy conocido. He's a character that is well known. Es el nacimiento de Moisés. This is about the birth of Moses.
Cuando todo lo tengan, me When dicen we all have amén. it, we can say Y amen. nos ponemos de pie. We can stand to our feet. Y lo leemos en voz And alta. we read it out loud. Y dice así la palabra del Señor. And the word of ¿ok? God says like Vuelvo a this. decir, Amen. Éxodo capítulo 2, And I continue del to 1 say, al 10. Exodus chapter 2, verse 1 La through Biblia 10. mía dice como título As a title, Nacimiento de Moisés. My Bible says, birth of Moses. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Mire, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió con sueldo. Amén. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Puede tomar asiento, hermano You can be amado. seated, brother. Vamos a orar We're going to pray. y vamos a seguir hablando del propósito de Dios. We're going to continue talking about God's purpose. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, reconociéndote a ti como el único dueño de todas las cosas. El Dios que tiene un propósito para con cada uno de nosotros y con todo este planeta, porque tú, Señor, no creas las cosas por hacerlas, como yo podría hacer algo, Señor, que no tiene sentido. Tú eres un Dios tan perfecto que todo lo que haces tiene sentido, tiene orden, Padre amado, y tiene un uso, Padre amado. Gracias te damos, Señor, y te ruego, Señor, que bendigas a este pueblo, que pueda entender, Señor, que nada se escapa de tus manos y que todo, Señor, hay un propósito en nuestras vidas, así como escuchábamos el testimonio de mi hermana Dora, de mi hermano Ángel, Señor, que tú estás en todo, Padre amado. Solamente es confiar y entregarnos en tus manos, Padre amado, como lo han hecho estos hombres, que cada uno de los que yo nombraré han tenido un propósito gigante, Señor, que han servido para nosotros como de aliento y como de ejemplo, Padre amado. Bendiga esta congregación, hágalo fuerte, Padre amado, sólidos en la fe, que nada nos afecte, Padre amado. Bendiga a Daniel, que va a ser el traductor, que sea fiel a lo que yo pueda decir o lo que tú puedas decir a través de mi boca. Señor, extiendo mis manos, Señor, como le diste aquella orden a Aarón, que bendijera a aquel pueblo, Señor, con la oración sacerdotal. Que tu rostro, Señor, brille sobre mis hermanos, que la paz tuya los siga, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, y que abra sus corazones y sus oídos espirituales para que puedan recibir esta palabra con fe y se apoderen de ella y puedan cumplir el propósito por el cual tú los has llamado. En el nombre de Jesús oramos. Qué hermosa lectura, amén. What a beautiful Y lecture, mientras brother. And while yo leía, I was reading this, usted sabe, you know, la mamá y el papá de José the mom and the no dad of tuvieron Moses, temor al edicto del rey, they porque were not scared of se dio un the edicto de que todos los niños decree que nacieran, niños, king, because according murieran. to that decree was that every boy that was to be born had to die. Después de eso viene la lectura del nacimiento de Moisés. Dice que nació Moisés After that decree, No Moses tuvieron was temor born, so they were not de aquel afraid edicto. of that decree. Pero lamentablemente, por decirlo así, la But mamá pudo sadly, cuidar a su hijo 3 meses. The mom was able to take care of Es her child for 3 doloroso months. para uno It's que es hard padre y for the más one para that una was madre que ha llevado a su hijo en el vientre. mom, and especially,
You know, tener especially she carried que her dejar his ir a su hijo sobre un río. daughter after carrying her for 9 months, Imagínese putting el him río in the Nilo, river. es un río lleno de caimanes, cocodrilos y cuántas animales salvajes. And the Nile River is full of Pero crocodiles este niño tenía un and propósito. wild animals. But nevertheless, this child had Y a el purpose. propósito de Dios no muere en las manos de cualquiera. And God's purpose is not Y el dead in propósito de Dios no anyone's muere hands. mientras Dios no se lleve a aquella God's persona. Purpose does not die until he takes Y that había un person with him. edicto And there was an Que la madre decree tuvo que dejarlo ir. that mom had to let him go. Y qué coincidencia And what a coincidence que la madre haya dejado ir a Moisés that the mom had to leave her cuando la hija de Faraón salía al río. son when Pharaoh's ¿Usted daughter cree que ha sido was out in the coincidencia? river. Do you think that was a coincidence? Cuando Dios tiene un When plan tan perfecto, God has a perfect plan. Dios no es como nosotros, God is not like us. que a nosotros nos puede suceder algo That can y something tenemos que happen to us, pensar and we have to y think actuar and act y decir, and to say, ¿qué voy a hacer? what am I going to do? Dios las cosas las tiene planificadas desde antes de la things- fundación del mundo. God has already planned everything no es como from the beginning of nosotros. the world. God is not like Y el us. plan de And De Dios, el plan de Jehová plan con Moisés with Moses se tiene que llevar a cabo. has to be fulfilled. Dios permite todas las cosas God allows things en la vida de Moisés. to happen in Moses' life. Permitió He allowed que sucediera esto, porque esto sucedió For this porque el to diablo se happen. levantó. because the devil rose El up. faraón es prototipo de Satanás. Pharaoh is the prototype of El Satan. diablo no es que sabe las cosas It's not that the devil pero las knows the things, presiente. but he feels things that are y to mandó happen. matar a todos los niños. And he went to kill El all mismo the caso children. So con la the vida de Jesús. same way with the life of Jesus. Cuando When nació Jesús, Jesus was born, Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, lo mismo, hermano. Herod went to kill every Porque child el diablo from 2 tenía years que and matar el propósito de Dios. and under, because the devil had que to era kill the purpose Jesús. of God, which El was diablo Jesus. quería So matar el propósito de Dios, the devil had que to era Moisés. kill the purpose of Porque God, Moisés which tenía un was propósito Moses, grande en because su vida. Moses had Y a lo great dice purpose in his life. el capítulo, And the lo chapter dice el capítulo 2, 2, 3, permiso, I'm sorry, capi- chapter eh, 3, capítulo 3, versículo verse 10, cuando el 10. Señor se le presenta a Moisés. when God Y le presents dice, himself to Moses and he ven, says, go, come. por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. I'm going to ¿Cuál send era you el to Pharaoh propósito de to take my Moisés? people Estar free. en esta What tierra. was the purpose of Moses to be here in this earth? ¿Cuál era el propósito de What was the purpose Moisés? of Moses? Sacar al To pueblo de take Egipto, The people de of aquella Egypt, tierra pagana, porque God's tenía people que from servirle Egypt. a Dios. because they had to serve God. Pero el propósito de Dios no muere ahí. But the purpose of God El does not propósito die de Dios there. continúa con la vida de Josué. The purpose of God continues Y with déjame the decirte que life una of vez que el Joshua. propósito de Dios termina en tu vida, And let me tell you that as soon as Es God's cuando purpose Dios te is lleva. dead, is done in your life, Antes, that's when God te voy a takes decir you. But before, let me tell que you, puede pasar un tren por encima tuyo. you could be run over by a train. Te puedes caer de la altura más grande. You could fall from the highest height, Te pueden pegar 50 disparos, and they can shoot you 50 times, pero tú no mueres. but you will not die. Porque hay un propósito en tu vida. Because there's a Y purpose in tú your te life. vas cuando Dios And you are going to go dice que te vas. when God tells you No to el go. diablo. Not the devil. Porque nosotros no dependemos del diablo. Because we don't depend on Ni the el devil. diablo tiene poder sobre la And the vida. devil does not have power Es over the solamente si life. tú se la entregas. That is only Amén. when you give it to him. Y el propósito de Dios And the purpose of God en Moisés termina cuando in Moses ends Moisés when saca al pueblo de Israel, Moses takes God's people out of Egypt los lleva a la orilla del río Jordán and takes them to the edge of the y le Jordan pasa el River, mando a Josué. and then he gives the command to Joshua. Y el propósito de Dios sigue en Josué. And the purpose of God continues with O Joshua. sea, Moisés le pasó, So ¿cómo se llama la varita esa que le Joshua pasan el bastón? gave the baton to Cuando corre la carrera y le pasan el bastón, le pasa el bastón a Josué y le dice Give the a baton to Josué. Y en el Joshua, capítulo and he says to 31 del libro Joshua, de Éxodo, and in the chapter 31st of porque Dios no Exodus, hace las cosas sin contar because contigo. God does Dios things te las without counting comunica. on you. Y Dios God le tells dice a you- Moisés en el capítulo 31, mira, tú And he ya estás says viejo to para Moses, pasar. look, you're Tú vas a already morir. old. You're gonna Necesito que le des So la I need autoridad a to Josué. give the authority, Y you le need da to la give the authority to investidura a Joshua, Josué. and he gives it over ¿Y to cuál fue el Joshua. propósito en la vida de Josué? And what was the purpose of God's
God's purpose in Joshua. Mira, cada propósito ha sido diferente. Every Uno purpose sacar, has been different. uno One sacar a Egipto de la was to tierra del take pecado God's people y out de of Josué Egypt llevarlo and a la the sin, tierra and Joshua prometida. to take it to the promised land. Tú y yo tenemos You un and I, propósito we have a diferente, purpose hermano. that is different. Cada cual tiene un Every one of propósito us en Dios. have a different El purpose in propósito God. mío no es el mismo tuyo. Your purpose is not the same as mine. Pero los propósitos de Dios en nuestras vidas son grandes. But God's purpose in our lives are big. Te voy a contar, cuando And yo era pequeño, I'm going to tell you, when I was small, siempre me recuerdo, I always remember, Dios ya me tenía apartado. God had already Pero set yo me no lo apart. sabía, hermano. But I Porque didn't Dios know. cuando tiene un propósito con una Because persona, mira, When God guarda has ese a purpose with propósito de our una lives, manera He keeps especial. that purpose very special. A mí me mandaban obligado a la iglesia católica. And by will, Me like, cargaba a ir. by punishment, they Porque sent me jamás to the creí en los curas ni creí en las Catholic monjas. Church. And Lo because I encontraba never believed sinvergüenzas. in the nuns Lo or the encontraba Catholic desviados priests. sexuales. And I thought of them Y lo as son. sexual Porque el hombre predators. sin Cristo es un degenerado. Because the man without Christ is a degenerated man. Y siempre me sentí la oveja And I negra always de la felt casa. like the black sheep in the house. Y me mandaban a la iglesia And they sent me to todos los the domingos. church every Sunday, como aquella canción, todos los domingos. as that one song says, every Sunday. Y me quedaba por ahí. And I stayed there. Como los católicos son As- exactos, As the a las Catholics, 10 they're hasta las 11, exact from 10 porque to como no 12 ministra ahí el to 10 Espíritu to de Dios, 11. son puntualitos. And since the De Holy 10 a Spirit of 11, God does not llegaba a minister, la they're, casa they're 11 y very cuarto. ¿Fuiste a la punctual. iglesia? From Sí, 10 fui a la to iglesia. 11. And I went, right after church, I went home. Pero Dios tenía un propósito con mi vida. But God had a purpose with my life. Dios me abrió los ojos desde God antes. Opened up my eyes beforehand. Porque yo no sabía lo que me esperaba, hermano. Because I was not winning. No lo I sabía. did not know what was waiting Pero for con el me. tiempo But pude instruirlo. with the time I was able to Cuando fui creciendo, feel it. And when I was growing up, me vine para este país. I came to this country. En este país me convertí. In this country, I La gloria convert, sea para Dios. and the glory is God. Y empecé And I was en una iglesia bautista. Después me thinking fui a in a la Baptist church, and iglesia then I went Campamento de Jehová to en Nueva Camp of Jersey. Jehovah. Y cada vez New que me Jersey. encontraba con una hermana, no les voy a decir el nombre porque no quiero honrar hombres, ni quiero nombrarla tampoco. And every time that I Porque el met with a púlpito no es para sister, nombrar a and nadie I'm más not que gonna name Jesús. the name, because the name that cuando should me be named veía is only Jesus. Y nos saludábamos, when- me when decía, we let- pastor, When, hermano, when y I no por saluted her, molestarme, le salía del espíritu. She would Yo say, lo podía sentir, "Pastor." lo podía sentir. and out of the heart, I La was vez que me able to encontraba feel con it. ella, Every hola time that I pastor. felt her, hi pastor. ¿No le ha pasado a usted cuando saluda a alguien y Have le you not sale del felt espíritu y le that dice out of the spirit una you palabra say profética? a prophetic word? Bueno, y yo ya lo Well, sabía, ya el Señor me lo estaba comunicando y not ya me lo know había dicho en mi interior. And in my heart, I felt it. Porque lo que había en mi Because corazón what was in my heart era el ser was to be un siervo para a el Señor, porque lo único servant que to the quería Lord, yo because the only era thing that I estar wanted postrado a to sus pies. be postured at his feet. Ese era el anhelo de mi corazón. That was the desire of Pero my fue heart. todo lo contrario. But it Cuando was me llamaron contrary. anciano, yo no podía estar a sus pies, porque tenía That que estar a cargo when they del named templo, me as an hermano. elder, Y déjeme I decirle, couldn't para la be gloria postured. del I had to Señor, be el attentive Señor to me the temple. perfeccionó And en through that cuanto process, God al perfected me trabajo que yo hacía as far as como the work diácono. that I did as a deacon. No se movía una mosca cuando yo estaba como jefe de los diáconos. A fly did not move when I was in charge of the Yo deacons. sabía de quién era este auto, I know sabía who- de quién era este otro, whose car y was that recorría one, el templo, And I hermano. ran Pero around the whole temple, llegó un día que la walked pastora around. me dijo, Jorge, no, tú estás And one haciendo day, mal, the pastor said, no, porque no George, estás you're doing poniendo something bad atención because a la palabra de you're Dios. not paying attention to God's word. Y me sentó. And she sat me ¿Por down. qué me sentó? Why she sat me down? Porque Dios quería capacitarme. Because God wanted to Dios me enable estaba me. preparando. God was preparing me. ¿Por qué usted cree que Why do you think Moisés that se fue al desierto? Moses went to the desert? Porque Moisés tenía que tratar con un pueblo, Because hermano. Moses had to deal with the ¿Por qué people. Moisés fue escogido Why did Moses, y why was Moses apartado por chosen la hija de Faraón? and separated with Porque había the un daughter of propósito. Pharaoh? Because there was a purpose. Moisés era un hombre capacitado. Moses was Dice el libro an de Hebreos, enabled el libro man. de los Hechos, In the book of Acts it says so. que era capacitado en todas las artes. That he was enabled in Sabía all the hablar, arts. He knew how to speak. sabía multiplicar, He knew how to multiply. sabía sumar, He knew how sabía to escribir. add. He knew how to write. Era un hombre que tenía, He was a man lo that usaban como un ingeniero, they used him as an engineer. bien capacitado. Very well enabled. Pero Dios lo tiene que sacar de aquel
But God propósito had to y take him out meterlo of that en purpose otro propósito. and put him in another purpose. Y lo metió en el desierto. And he put him in the desert. Ya capacitado Already enabled para tratar con el faraón, to be able to deal with the pero Pharaoh. ahora lo capacita de otra manera But now he enables him para in a guiar a different un way pueblo duro de to servicio. guide a people that is Y le hard of enseña la service. paciencia. And he teaches them 40 patience. años 40 pastoreando years ovejas. to take Mire, care of dice, sheep. dice la palabra de And look, the Dios word of que God Moisés says era that locuaz. Moses was Le hace el very libro de los eloquent. Hechos. Él sabía hablar. He knew how to speak. Pero después de 40 años But con after ovejas, 40 ¿sabe lo que years with the- decía? with the Ve, no sabía hablar, hermano. Oh, Dios he- le quitó hasta el habla. He was not able to. He did Porque not know how to Moisés speak. tenía que depender de Dios hasta para hablar, hermano. Because God, Cuando Moses iba had y to se depend on presentaba God con even Faraón, to ¿quién speak. cree que hablaba? When he presented to Hablaba el hermano, Pharaoh, pero por who do you boca think that spoke? de Dios. He spoke with Pharaoh, but through God's mouth. Es lo que tiene que hacer Dios con That is what nosotros. God has to do with Hay us. un propósito en There tu is a vida y para purpose in your cumplir life. ese And to propósito fulfill Dios that tiene que purpose in your pasarte por life, el God has desierto, to take you hermano, through the desert, brother, para que tú seas so that you fuerte. can be strong. Porque no hay gloria. Because there is no glory desierto. without any desert. Jesús para ver la gloria tuvo que morir en la cruz del Calvario con una corona de espinas. And Jesus, to live in glory, he had to die with a crown of thorns. Por eso nosotros, hermanos, That is why us, beloved, tú you, y yo, you and me, no puedes menospreciarte. cannot belittle yourself. Porque Dios ha puesto el propósito Because en God ti. has put the Tú tienes purpose que in you. embarazarte del You need propósito to de be Dios. pregnant with the purpose of God. ¿Cuántos How many profetas prophets Dios no God puso propósitos en sus corazones did y not se put purpose embarazaron? in their heart and made them pregnant? Mira lo que dijo And look at what Isaías Isaiah 49:5. 49:5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Now the one who formed me to be a servant, Pudo his servant, entender. was able to understand. Y el propósito de Isaías hasta el And the día de purpose of hoy hay Isaiah, until promesas today, there's que a no se han promise cumplido, pero hay that muchas have not promesas been que tú fulfilled. y But yo there's las so many disfrutamos. promises that you and I are Isaías enjoying. Isaiah fue el que dijo was the one that said que iba a estar uno en medio de nosotros, That- Emanuel, there was going to be one in the midst of us, Emmanuel. que vio el futuro 700 años antes, He saw the pero future también 700 fue el que years before, profetizó de la muerte but de he was Cristo. also the one that prophesied of the death Y ahora of tú Jesus y Christ. yo Now, podemos you leer and una we palabra can read a Bible en la cual están aquellas profecías que fueron dichas de In which mucho antes all the que prophecies were sucedieran. said before many times before ¿Por qué? Porque había un had happened. propósito Why? en la Because there was vida a de purpose Jeremías. in the book, in the life of Jeremiah. Hoy día mi esposa habló de los 4 leprosos. My wife today spoke about the 4 lepers, the pastor. Ustedes saben los 4 leprosos, hermano, lo que significaba la lepra en aquellos tiempos. You know what leprosy meant in that time? La lepra significaba pecado. Leprosy meant sin. La lepra significaba pecado. Leprosy meant sin. Y se los puedo demostrar por la palabra de Dios. And I can show you ¿Qué le through sucedió a God's María, word la hermana de what Aarón, la hermana de Moisés, happened por hablar en contra del siervo? with the sister of Díganme, Moses porque no me acuerdo. for speaking against ¿Qué le sucedió? Moses' wife? She turned into Saul. ¿Qué le sucedió What a happened Giesi to por la ambición de su I corazón? Jesse, because of the ambition of his ¿No heart. fue la lepra This que other le cayó? character. Was it not the ¿No es leprosy that símbolo fell del upon him? pecado? Was that not ¿La symbol lepra en la antigüedad? of leprosy? ¿O qué le pasó a Or what happened el rey to Usías? the king Uzziah? ¿Qué le pasó al rey Usías? What happened to the king Uzziah? Cuando quiso ser como Dios When he y wanted quiso to be meterse like al templo God, and he y wanted hacer lo to que a él no le correspondía, porque hay cosas Go into the temple que and tienes do que things hacer that tú, only you pero can no las do, cosas que no te corresponden a ti. but Esa not the things déjaselas that a do Dios. not correspond to you. Those things, Tú no leave puedes them to hacer God. lo que You le can't do corresponde a Dios, porque si no vas what a quedar corresponds to God, leproso. because then you're going to end up with Y eso leprosy. le pasó a Usías. ¿De Leprosy. qué le sirvió todo lo bueno que hizo si al final muere leproso, What do you apartado por el pecado? The leopard dies separated El because of the propósito sin. de The Dios purpose igual of se God cumplió. in Moses was fulfilled. Pero los 4 leprosos, hermano, But nevertheless, in lo the que yo first quiero decir 4 es lo que lepers, significaba la lepra.
What I'm trying to tell Estos you is what leprosos leprosy eran meant. apartados, fueron echados del campamento. These four Afuera lepers no were podían entrar al separated. campamento. Y, aquello, They y were en not aquellos able to momentos enter into había the camp. un sitio. And in Estaban that sitiados, no moment, había comida. La gente they se were comía in a entre place. ellas. In Pero that estos place, leprosos tenían the lepers un ate their own propósito. selves. But nevertheless, these four Pónganse a pensar en la bondad they de had Dios. a purpose. Think about ¿Usar a God's 4 goodness. leprosos? To use 4 leopards, ¿Nosotros usaríamos a leproso? would we use 4 Pero la leopards? misericordia de Dios But God's mercy no tiene nada que ver con la nuestra. does not have to do anything with our mercy. Y el propósito de Dios And God's con estos purpose 4 hombres fue salvar a aquel pueblo, hermano. With these 4 people were to save. Fue salvar a aquellos hombres. Y podemos ver el propósito de Dios en And la we can see palabra de Dios God's purpose in God's de word comienzo al from final. the beginning to the Del end. libro de Génesis al libro de From the Apocalipsis. book of Genesis to the book of Revelation. Y el propósito no ha terminado, hermano, And the porque el purpose propósito que has not tiene la iglesia, ended because yo the les he purpose that dicho God- that the que church todavía has, nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos. we are Seguimos continuing to escribiendo write el the book of capítulo Acts, 29 porque estamos chapter escribiendo 29, con because propósitos. we're writing with a purpose. Y los propósitos de Dios, le dije, son eternos, And the no purpose son of God are eternal. pasajeros. They're not Le van a temporary. servir de ejemplo a otras They're going to serve personas. as an example for other people. Cuando yo me casé, When I got married, esta era la mujer de mi propósito. this was the wife of my purpose. ¿Se imagina? Mire, Can you imagine? yo tuve varias novias, I had many girlfriends. Amen. Pero esta era la mujer del propósito. But this was Si yo me the hubiese casado con otra, wife of my purpose. If I were to no hubiese be married entendido, with no another one, estaríamos aquí. we wouldn't be here. Porque juntos Because together, somos un cuerpo we're one body. y hacemos el propósito. And we are Ahora usted fulfill puede the entender purpose. Now you que no understand es that que it's usted se not tiene que casar porque la that vio you need como le to dice get Radamés married. que le robó los 5 boleros del alma. ¿Ah? Usted tiene as que ver Radamés si la says, mujer es el "Oh, propósito de he Dios moved para my- tu my vida, heart." hermano. No, you have to see if that woman No es llegar is the purpose y God's casarse. purpose Por eso hay for your life. tantos It's not just to fracasos. get married. That's No why es there's llegar so y much. poner un siervo en el púlpito. So Es many things that preguntarle a go Dios wrong. porque Él es el dueño del propósito. To ask- Él es el dueño you de la ask iglesia. God because He's the owner of the purpose. He's the owner of the church. Hermano, Brother, les pongo de ejemplo esto. I'm going to Es put una you an silla. example. This ¿Cuál is es a el chair. propósito de esta silla? What is the purpose of this chair? Que yo me pueda parar, That I can stand on it, que yo me pueda sentar, ¿cierto? that I can sit, right? Pero a veces los propósitos los sometimes- usamos con otro fin. The purpose, we use it for another end. Tomo la silla We y take si the quedo muy chair. chico, me subo sobre If ella I'm y too algo. small of it, ¿Ok? to O reach hasta it. puedo sentarme en el suelo y comer. Pero el propósito verdadero, ¿cuál es? Or I can sit down on the floor El and sentarme eat en it la and use it silla. as a table. No, Con the ese fin purpose, se crió. O nevertheless, sea, is to se sit down. construyó. No se crió, se construyó. It was built Entonces a to veces be seated. So el sometimes propósito lo desviamos. we misuse the purpose. Dios es bueno, hermano. God is good, beloved. Y siéntase bendecido porque hay un And feel propósito grande en blessed su because vida. there's a great purpose in your life. Y mire, me viene esto a mi corazón y se los voy a contar. And look, this comes to my heart and I'm going to tell you Porque tenemos que creerle a Dios. because we have to believe God. Dejémonos de dudar de Dios. Let us stop from doubting God. Dejemos de dudar de Dios. Let us stop from doubting God. Cuando llegué a este país, When I came to this country, necesitaba mi licencia. I needed my Ustedes driver's saben que los license. ilegales no podían sacar licencia. And you know that the illegal people Y yo cannot trabajaba en una tienda que se take llama, a license. no voy a decir el nombre porque no quiero hacer propaganda. En And I una used to work in tienda the- que in en this un lado company. es de joyería y en el otro un bazar. That one side was a jewelry and the other one was a. Y era buen vendedor porque was- estaba la gracia de Dios en mí. And I was a very good seller because Vendía, God's grace uf. was in me. And I sold, Pero me pagaban poco. But they Muy used to poco pay me me very pagaban. little. Ahora sí voy a dar el nombre. Now I am going to give the name. Y atendía a muchos clientes, muchos, And la I mayoría attended so hispanos. many
muchos clients, and the colombianos, majority, dominicanos, Hispanics, y me hice Colombians, muy amigo Dominicans, de los clientes, and I porque was a cuando está very la good friend gracia with en ti, with the y clients. para tú vender tienes que ser gracioso. And for you to, when God's gracing you, and for you to sell, you need to be gracious. Y llega un día And a time comes, una hermana a o amiga, sister la sobrina de or a friend, Lorna, y me dice, actually, Jorge, she says, George, van a dar las licencias aquí en Nueva Jersey por 10 días, así que saca tu papel y anda. for 10 days they're giving out license. Y el dueño so de la get your tienda papers necesitaba ready. que yo tuviera licencia, porque And no the solamente owner iba a vender, sino que me iba a of the pasar su store auto para hacer los mandados. Needed me to have a license so I can Y drive le the digo a merchandise aquella around. persona y me dice, anda mañana mismo. And I tell the boss, and he Y says, voy, go tomorrow al right día away. siguiente me voy como a las 5 de So la the next mañana, day, I imagínense, go porque at 5 eso, o'clock in cuando the se morning, sabe because eso, when that is known, y el motor vehículo estaba al frente de la iglesia, the ¿se acuerdan? DMV Todo was in eso front de of los the chinos, church. todo eso era motor y vehículo, una cosa grande, 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 grande. Out of that Entonces cuando yo was a llego como big a las thing. 5 de So I la got tarde, there de at la 5 mañana, o'clock in the morning. veo como Ooh, 200 I see personas. about 200 people. Así, daba vuelta la fila And por the la line casa. was just around the Y building. quedo, mire, And I justo en una puerta que no se abre, doble, de vidrio. ended ahí. up in a Abren el Double door. motor y vehículo y empieza a pasar la gente. and people start, they open up the Y en doors eso and por people start dentro, coming in, and una all of a niña que yo sudden, atendía, colombiana, no cubana, que atendía a young yo lady that I used to en la tienda, attend muy at the store, simpática, she was very, y me nice. ve. So I looked Y and abre la puerta y me she dice, opens Jorge, and ¿qué she estás says, haciendo George, aquí? what are you doing Y here? yo le digo, bueno, I yo no said, tengo "Well, licencia. I Me don't dice, have a pásame license. tus Look, papeles, look. pum, Give tomó me mis your papers, papeles, look. pum, me dijo, Grab my toma, papers, ándate. here, go. Ándate a sacar Go. el examen, Do el the test, driving. drive test, Ok, driving test. me fui ahí mismo. So I went there. Llego a sacar el driving I passed the driver's. en Linden, creo, no me in recuerdo Linden. ya la ciudad, I don't remember the y city voy now. con mi auto. And I'm actually going No, with con my el auto car. del I'm sorry. patrón. With my boss's vehicle. Y llego allá And I get there, y yo no entendía inglés, hermano, and I todavía didn't no understand entendía el English inglés. during the test. Y me toca un moreno, y los morenos, mire, son, And a black person, no voy a you decir, know, bueno, took, son simpáticos, pues, no, son simpáticos. they're, Y me dice en inglés, pero yo And no he tells me entendía. in ¿no? English, Me and I dice, didn't tú no understand. puedes dar You el can't test en ese auto. take ¿Por the qué? test in Porque el that auto car tenía una cosa en el medio. Ellos tienen que Why? tener un asiento because it had the largo, shifters in the largo, middle. largo. Que And usted no tenga nada ahí para meter el pie. in order for you to take the Y me dijo test, you como had 3 to veces, no puedes dar have el test en a ese test. auto. a car without any shifter in the middle. Ok, So me he dice, told me, you ok, can't take ok, the test dalo. in that car. Y lo I di, said, saqué okay, el test. Y yo después pude entender cuando So me he's like, explicaron okay, que yo no take the podía test. dar So then I el, understood. el driving en ese auto, hermano. ¿Quién cree que estaba ahí? Who do you Yo think ya was siendo hijo de él. in that mist? It was God. ¿Quién cree que estaba en ese propósito? Who do you think that was in that purpose? Y cuando fui con mi hermano Abraham, And when I went with my brother Abraham, llevaba todos sus papeles cuando llegamos aquí. he had all his papers in line when we came Él here. siendo ciudadano, He was a yo citizen. no siendo nada. I was not even a resident. Voy a motor y vehículo I went to aquí the DMV here, y estamos en la fila. And we're in Y yo, line. ustedes saben, nervioso. and todo. I'm nervous. Y vienen donde Abraham. And they come to y miran Abraham. el papel. No, They dice, look, tú no, puedes no, darlo porque you, no sé you qué, can't, por el apellido, because no sé por qué, the y él last con los name papeles de and ciudadanía y him with todo. the citizenship Llega a mí, papers, me dice, pasa. and they look at me and they say, okay, you go and Hermano. get it. ¿Usted cree que fue mi simpatía? Do you think that was my grace? Gracious? Por eso That is why vivo agradecido de Dios. Se lo digo, vivo I'm agradecido de Dios. grateful to God. I live grateful Aunque no to le God, doy lo que Él necesita de mí. even though I don't give him what he Pero needs esa of es mi me. lucha. But that is my fight Que sé que tengo que llegar that I need to y get vencer. and overcome there. He visto su fidelidad, hermano. I've seen his faithfulness Día tras día, day by day, noche tras noche.
night by night, con mis hijos, with my children, con mi vida, with my life, con ustedes mismos. with you guys. No solo yo vivo la gracia de Dios, ustedes también la viven. Not only I live in God's grace, but you live in God's grace. El propósito de Dios. The purpose of God. ¿Ustedes creen que Do you think that cuando pusieron a Jesús en when la they put cruz, Christ in the cross, el diablo estaba saltando dos patas y con sus demonios? the devil Estamos were matando el and his propósito de demons, Dios, they were jumping around and saying we're killed God's purpose. pero no sabían But they did not know que ese era el propósito de Dios. that was the God's Él purpose. tenía que morir en aquella cruz had del Calvario para que to nosotros die in that fuéramos cross of redimidos. Calvary so that we can be Y redeemed. el propósito de Dios no murió ahí, sino que Él And the bajó purpose of God then was not, y le did quitó not las die llaves de la there, muerte. but he went down and he took the keys from the devil Y le quitó las llaves de la muerte. and he took the keys from death, Porque el propósito de Dios no muere. because God's purpose does not Porque tú no die, quieras hacer lo que Dios te ha mandado. because you don't do what God El called you propósito to de do. Dios no muere. God's purpose does not die, Porque se pongan muchos obstáculos en tu camino. because there are so many obstacles in your Tú way. los tienes que sobrellevar, You need to pasarlos. trespass them. Tú conoces muy bien la palabra de Dios. You know God's word very well. Tú sabes muy bien que Job, You know very well that Job, después de todo lo que sufrió, after he suffered so much, que pueda decir, that he was able to say, Dios tenía un propósito. God had a purpose. Cuando él dijo, When he no hay said, despropósito there en is Dios. any this O purpose. sea, lo que estaba diciendo, You know Dios what he tenía un was saying? propósito con todo esto. God has a purpose with all of this. Hermanos, y poder Brother, entender and que to be mueran able to tus understand hijos, that your que mueran tus children hijas, die, que se mueran tus ganados, and que se your- muera todo lo tuyo, hermano. Decir, all en your Dios cows and no kittens hay, die, ¿qué? Despropósito. then say, Dios sabe las cosas, there por is qué any- las there isn't any permite, dispurpose por in qué this. permitió God- que sus hijos murieran, why hermano. do you think that God allowed his children to die? Dios es bueno, Dios God no is quita good. la vida por God does not take quitarla. away the life Dios to- tiene un just to take it away. propósito en God has a cada uno de purpose nosotros. in every Y one si, of se, us. y si And se ha llevado un ser querido es He's going por to take algo, hermano. a Piensa. dear being, a very dear being next to Gigi you. Ávila le mataron a su hija There's a purpose. And y Gigi le Ávila, preguntaba a this preacher, Dios y ayunó. Y el Señor le dijo, me llevé a tu hija, permití daughter que la mataran porque si no se died, iba a ir al and he asked infierno. God, and he said, God told him, ¿Qué prefieres, que tu ser querido esté en el infierno o que aquí en la tierra lo hayan matado? For your daughter to be in hell or for her to be killed Nosotros that aún no way? entendemos lo que vivir una vida entera. Don't understand what to live Efímera no, una vida eterna an en el eternal infierno, life hermano. in hell. Un sufrimiento que A nosotros aún no suffering podemos that entender. we're not able to understand yet. Tú sabes, You know, no, yo sé que no sabes, I know that you don't know. pero cuando Dios me trajo a esta nación But when God brought me to y this a este nation, estado, me vine con el hermano this Abraham state, y otro hermano. I came with my brother Abraham and another brother. Y And en mi corazón And in my nunca heart, estuvo en levantar iglesias. it was never Jamás. to raise up a church, Y Dios never. lo sabe. And God knows it. Porque déjame decirte, y Because se let lo me digo a tell you, ustedes y se lo digo a ustedes que están mirando. You guys that are watching, Esto no es del que quiere ni del que this is corre. not of the one that wants to or the one who runs. Esto es del que Dios tiene misericordia y This is Dios es el que llama. Of the one who has got, who Si has usted ve mercy, por la and the palabra one de who Dios, got todos los called. hombres que Dios puso, If you siempre see puso by God's word, God hombres always put y men, lo formó al lado de and otro. he formed them next to another Josué one. fue formado al lado de Joshua was Moisés. formed next to Moses. Y And Eliseo fue formado al lado de Elijah Elías. was formed next to Y el que llamó a los 12 Elijah, discípulos and the one who no fue el hombre. formed the fue 12 Cristo. disciples was not Y el man, que llama a su was ministro Christ. es Cristo. And the one who calls his ministers is Christ. Es Cristo. Is Christ. Porque la iglesia es de Él. Because the church is God's. La iglesia es de Él. The church is God's. Y ustedes jamás van a ver And una you're foto never de mí gonna y de mi see esposa my picture or my wife's como fundadores de la as iglesia founders Campamento de Jehová en Norte of Carolina. Camp of Jehovah, Christian Church ¿Me Camp escuchó? of Jehovah in North Carolina. ¿Quién es el que fundó la iglesia? Who's the one who formed the Y church? entonces, ¿por qué el So, hombre se pone como why the fundador men de la iglesia?
place themselves as founders ¿Cuál es of el the church. propósito, What is the hermano? ¿Cuál es el purpose propósito de que el hombre ponga for sus the man fotos to en la put iglesia their y picture diga in the church fundador de and la says, iglesia tanto? founder Si el fundador of es such, Cristo. and the one who ¿Y founded sabes is cómo fundó la Christ. iglesia? A And you know través how de he su founded muerte en su Christ? costilla cuando le enterraron la lanza In nació la his death, iglesia. when they nailed that Tú y lance, yo, los que se nombran ministros, jamás hemos you and I, fundado those algo. who call themselves ministers, never founded anything. Y te voy a poner un ejemplo simple y siempre lo he dicho. And I'm going to put an example, and I've always said this. ¿Quién fundó Wendy's? Who Se llama formed David, algo Wendy's? así se llama el señor que fundó Wendy. The man David. that founded Wendy's. Anda tú a un Wendy Go to a Wendy's y ve si cada Wendy tiene la foto del dueño. and see if there's a picture of ¿Tú the sabes la owner. foto de quién tiene? Do you know Del who's que the fundó picture Wendy. of the one who founded Wendy's? ¿Pueden entender lo que le estoy Can you diciendo? understand what I'm saying? Entonces nosotros So, tendríamos que tener la foto de we Cristo, needed pero to have tampoco usamos foto. A picture of nombre Christ, de but we don't Cristo. use a picture anymore. Either way, El fundador es Cristo, we use the hermano. name of Christ. El It's Christ, fundador the es one Cristo. who founded Porque is si el Christ. fundador Because fuera el the hombre, la one who iglesia ya founded- no existiría. If man founded the church, Ya no estaríamos then aquí. church would not exist. Usted y yo no You estaríamos. and I would not be here. Pero But quedamos en cuando el Señor me llamó, we left off from when God called me. tuve una lucha tremenda con Él. I had a great fight against him. Años que luché con el Many Señor. years that I have No, fought with the no, Lord. y No, no no, quería. no, I didn't want to. Me enfermé, I got hermano, sick, brother. luchando con el Señor en una Fighting lucha with God. tremenda. It Imagínese was si a nosotros tremendous tenemos fight. una lucha en lo Imagine interior, if we yo la have an tenía el interior doble o el fight, I triple, had hermano. twice or triple the fight. Fue tanta la lucha que tuve con el The Señor fight que was so quedé much chueco. that my mouth was crooked. Me dio la diabetes, I had diabetes. una lucha interior, hermano. An interior fight, brother. Pero jamás pude vencerle. But I was never able to overcome it. No pude vencerlo. I was not able to overcome it. Y estoy aquí And I am here cumpliendo su propósito ahora con fulfilling his purpose entendimiento. with understanding now. Porque a veces no entendemos los Because sometimes we propósitos don't de Dios. understand God's purpose. Porque nuestra mente es tan Because pequeñita our mind is so y small tan finita and so fine que con el tiempo el Señor nos muestra las cosas y podemos entenderlas. that later God shows us the things and we're able to understand them. Pero tú But y you yo and me, somos el propósito de Dios en we are esta God's purpose in tierra. this earth. Somos el propósito de Dios en esta tierra. We're in God's, Y tú we're God's sabes lo purpose que in le this dijo a earth. And you know Jeremías, what Jeremiah, los he planes told de Jeremiah, bien que tiene para nosotros y the no de mal, plans of good para and not darnos of el bad, fin que to give us nosotros the esperamos, end that we are hermano. waiting for, brother. ¿Cuánto nos menospreciamos? How much do we belittle A ourselves? mí mismo me cuesta pararme en este púlpito, Even hermano. it's hard for me to stand in this pulpit, brother. Y la gracia del Señor And está God's sobre grace nuestras is vidas upon us para que este evangelio sea predicado so that en this gospel todas be las preached naciones. throughout the Y no solo nations. esta es And tarea not only mía, here. porque el propósito This de is my Dios tiene que homework. No, cumplirse because en tu vida. God's purpose has to be fulfilled in your life. Y mira, y quiero And look, I want to ir al libro de go to the book of Lucas, Luke ya para terminar. to finish. Lucas capítulo 4, y yo Luke chapter 4, and I se los he enseñado. showed you. David dijo en el Salmo 138, 8. Yo sé que eso se lo conocen todos. Y Jehová cumplirá su propósito en mí. The Lord will fulfill God's purpose in ¿Sabe me. cómo lo dijo Pablo? You know how Paul said it? Pablo lo dijo de otra manera porque Paul también said it in a entendía different los way because he propósitos que Dios understood tenía en su vida. God's purpose that was in his life. Dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. He who started the good La work buena in obra me, que he will en perfect it. ustedes ha comenzado la va a perfeccionar work hasta that el he día de Jesucristo. ¿Qué Began in significa you, eso? he will perfect it to Que the no day te of va a dejar. Christ Jesus. What does this mean? Is that Que no te va a he's not going soltar. to leave you. He's not going to let Solamente you go. tienes que esforzarte You y ser just have to make the effort valiente, como le dijo and a be Josué. strong Y and Josué courageous, cumplió el as propósito he de told Dios, Joshua. hermano. And Josué Joshua pasó fulfilled la God's tierra purpose. He went, prometida y se la he entregó crossed al to pueblo the por promised heredad. land, and he gave it to God's people as inheritance. Mira el propósito de Dios. Look Cuando at God's caminamos, purpose. mira, When- mírate look, cómo me veo yo. Yo me veo look as I propósito see de Dios me. caminando God's en la calle, purpose, hermano. Soy un walking propósito de Dios in the caminando en la streets. calle.
God's Soy un purpose propósito walking de in the Dios en mi streets. I'm casa. God's Soy un purpose propósito in de my Dios en house. el I'm trabajo. God's purpose Soy un in my propósito de job. Dios en I'm God's todo purpose lugar. in every place. ¿Te das cuenta lo bendecido, Can you lo notice agraciado que somos? how blessed we are? Y como contaban los testimonios los hermanos, tenemos que creer. And Dios as the brothers concede la petición más spoke their pequeña de testimony, tu we have to believe corazón. it. God knows the smallest petition in your heart. Dios te guarda, hermano. Mira, God te keeps voy a you. Look, contar un testimonio I'm going to tell que you a me trae el testimony Señor. Fíjate, that God brings to my heart. And no sé si ustedes han visto esos letreritos que ponen en las casas, dice Thank you, Jesus. ¿Lo han visto? I Que en don't todas know, las casas you've hay. seen those Y yo pasaba por small ahí, los veía, yard decía, banners ¿dónde that lo says puedo thank you, comprar? Jesus. ¿Dónde lo And I puedo look at comprar? where can Y I estaba buy en it? mi Where can I corazón buy it? And comprarlo I've para always ponerlo en had mi it in my casa. heart to put it in front of my house. No sabía. I Y el didn't otro know. día llega mi hijo y And me the dice, other toma day- papá. The other day, my Dios son comes and concede he las gives it to peticiones me. de God nuestro sees corazón the hasta lo más petition mínimo, of my hermano. heart, even the smallest ¿Cómo? one. Y yo veo a Dios en todas And las I see cosas. God in all the Es como things. tenemos que aprender. It's how we Nosotros have no to podemos learn. sacar a Dios de nuestra vida. We Los ojos can't de Dios atalayan sobre nuestra vida día y noche. Take our eyes off from God because Hermano, God's eyes are on us si Jehová every estuvo single con day el and pueblo night. que era And God was rebelde, with duro de corazón, en Israel, una who was nube, rebellious and hard y de noche en and una hardened of heart. columna de fuego 40 años, And he was hasta with que them murieron. No va a estar con at nosotros night que ahora and mora day en ti with the el column of Espíritu fire. Santo de Dios. and with the cloud. Would he not be with you as within the Spirit of God? ¿A qué le tememos? What are we afraid of? Mira, yo también estoy esperando mi pasaporte y sé Look, que va a llegar. I'm waiting for my Antes de passport que as yo well. pueda viajar, va a And llegar. before I'm able to take a trip, Pero it's going to también tengo come. que hacer la parte mía. But I do O have sea, to no puedo do my quedarme part. sentado y mira, I yo can't llamo just sit y down hasta and el look, último le dejé I'm un calling, mensaje I'm que parece pesado para ellos. And I even left them a voice message Pero that tenemos que hacer la that's parte even nuestra. O sea, no sounds a se lo little vamos a rude, dejar but todo a Dios, Dios se va a cansar. we're not you're just going to leave everything to God because God is going to get tired. Pero somos el propósito de Dios. We're God's purpose. Usted no se menosprecie. Don't Tampoco, belittle yourself. tampoco caiga And arrogancia en su corazón. Don't let arrogance fall in your heart either. Okay. Okay? Tenemos que ser mansos We need y to be humildes de meek corazón. and Pero humble camine con of su heart, cabeza bien en but alta walk porque hay alguien que pagó With un your head precio por straight usted. forward because Amén. there was someone who bought a Y price. dije que fuéramos of al blood libro de for Lucas, you. ¿cierto? So I told you to go to Y the con book of esto Luke, quiero right? terminar. El And I'm gonna propósito de finish with Dios this. With God's no purpose muere cuando el does not diablo die quiere. when the devil wants to. Amén. Amen. Muere una vez It que tú hayas dies cumplido el propósito, Dios When te you lleva. fulfill God's purpose, Y then he puedes takes you. decir, como dijo And you can Moisés, say, as Señor, mi Moses tiempo ha said, llegado, me voy contigo. Lord, my time has come. I'm going with you. ¿Ok? Okay? Vamos a leer del 23. We're going to go to read at verse 23. No, del 21. I'm sorry, verse 21. Hablando Jesús, y comenzó a God, Jesus decirles, speaking. hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba hablándole a todo el pueblo, ustedes saben, los fariseos, los saduceos y todos aquellos que querían matarlo. Amén. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, menospreciándolo, ¿no es este el hijo de José, aquel carpinterito? Les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Mire, estos estaban con los dientes refunfuñando, enojados. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad, póngale atención, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué querían hacer? Here in this, ¿Qué in querían this hacer? Despeñarlo. passage, ¿Sabe lo que es God tirarlo wanted- de un monte para these people abajo? wanted to throw Él no iba a vivir, Jesus off a iba a cliff. morir.
Pero Jesus was going to no die, era but todavía no llegaba el tiempo the de time had Jesús. not come for Jesus to die. Él iba a morir, pero no de He esa was going to die, manera. but not thrown off a cliff. Y lo querían despeñar, me imagino, y de repente él And pasa, permiso, permiso, I y todos lo imagine dejan pasar. all of a sudden he said, you know what? Excuse me, Porque no He había walked llegado right su tiempo, between varón. them because Tal the vez se time vieron has con not la mano come. así y ¿qué Maybe pasó ahora? they stayed with, with their hands like this, and what happened now Es que is that el propósito de Dios se tiene que cumplir. the purpose of God Y has el to be diablo no lo fulfilled, puede estorbar. and the devil Amén. cannot obscure it. Y mira lo que dice aquí en el libro de Juan. And look at what it says in the book of John. Ah, no, perdón, Lucas. I'm sorry, the book of Luke. Lucas ya leímos. Ah, Juan, 8:58. Yes, it is John I'm sorry, con excuse me. 8:58. 8:58. John 8:58. Aquí de nuevo, hablando Jesús And here a todo Jesus el speaking. pueblo, ustedes saben, los fariseos, los saduceos y todos You know, aquellos the que querían Sadducees, the matarlo, Pharisees, and hermano, lo everyone who wanted odiaban, to kill lo him, they hated odiaban. him, they hated No lo him. amaban, lo They didn't odiaban love him, porque era un they hated estorbo him because para he la was vida de aquellos an obstacle sinvergüenzas. for those Amén. Jesús foolish les dijo, people. de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Le estaba diciendo que él era el Dios. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Se imagina usted? Can you imagine this now? Era el propósito de Dios, It Jesús. was Jesus was God's purpose. Con piedras y más. Yo With me imagino que ellos no tomaron unas piedritas, Stones, and tomaron I'm las piedras imagining más they did not grandes. take small Con little esta le voy a dar stones. en la They boca, got decían los the fariseos. big Por rocks. hablador, I'm gonna por mentiroso. stone him in the y todo. mouth for being a liar Y de and a repente se quedan con la blasphemer. mano y Jesús permiso de nuevo y And pasa. Jesus, Y se quedan right con in la the piedra midst en la of them, mano. he walked and they ¿Y stayed qué hago con esta piedra? with Pum. the rock in their hand. What are we doing with this rock in their hands? Es que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Because God's purpose has to be Y fulfilled. Jesús, And en la Jesus cruz del Calvario. died in the cross of Calvary. Y el propósito tuyo se And your tiene que purpose, cumplir. you need to fulfill. Yo sé que el Señor tiene un propósito con mi vida y con la vida de mi esposa. I know that God has a purpose Y no with voy my a life and morir the life of my wife. hasta que ese And I'm not propósito going to no se die cumpla. Después que until se that cumpla, ya purpose tengo que esperar que Dios me lleve. is fulfilled. Así que, And hermana when that Elizabeth, purpose is fulfilled, then I Tranquila, do porque el go to. propósito de Dios go to aún no God. se cumple en sus And vidas. with Amén. our elders, Ustedes you tienen un guys propósito grande have a también great con Dios. purpose. Amen. Y ese propósito God. aún no se cumple. And that purpose is still not Así que, fulfilled. hermanos, So, brother, Vamos a ponernos de pie. we're going to stand to our feet. Vamos a ponernos de pie. Amen. We're going to stand to our feet. Y crea que usted es el propósito de Dios en And esta believe tierra. that you are God's purpose in this Créalo, world. hermano, créalo. Believe créalo, this. créalo. Believe this. El tiempo de Dios se cumple. God's time, El it tiempo will de be Dios se cumple. fulfilled. Mire, y le voy a poner And un look, ejemplo I'm going to give you sencillo. another example. El tiempo del bebé The time of the ya está baby, por nacer. it's about to be Así es born. el tiempo de Dios. That is how God's time is. Dios nos da un tiempo, pero el tiempo tiene que nacer como el bebé. God Nace en el vientre y gives cierto us a tiempo time, ya, pum. and after a certain time, the baby Ese comes bebé out. quiere Boom. salir, quiere And then salir the a baby wants to prisa. come out to this light. Amén. Amen. Vamos a Amen. darle gracias al Señor. And we're going to give God thanks. Bendito Padre.